Ya estamos de regreso con el doctor Alfredo Ramos Guerrero, que nos está acompañando en el día de hoy. Y basta decirlo que siempre es un gusto estar con él. Así que entretenido, mucha gente pregunta por usted. Así que, no, si aunque usted no lo crea, preguntan por Qué usted. bueno. Mire, déjenle todos los mensajes que quieran al doctor Ramos esta semana. Me comprometo a mostrárselos. Puede ser a través de Twitter, a través de mails, a través de YouTube también, porque también le mandaron un saludo por YouTube. Así que yo se lo voy a mostrar, doctor, en la semana. Bueno, estamos con Cinemark. Recuerden, Cinemark tiene una cartelera espectacular estos días. Está Oppenheimer, está Barbie, está Indiana Jones, está... bueno, ¿para qué les sigo nombrando? Porque tiene una cantidad de cintas de películas, ¿no? De cintas de películas en sus complejos de Viña, en el Marina Arauco y también en el espacio urbano, donde hay 15 salas tipo estadio. Usted puede ver con la mejor iluminación, el mejor sonido y las mejores pantallas del país están en Cinemark. Y además hay 4 salas en La Calera, en el Open Plaza. Doctor, seguimos con La Diligencia, ¿le parece? La Diligencia también es una buena película de la época de 1939. Bien, tiene esa característica y es un western, ¿cierto? Es decir, una película del oeste, que posteriormente el género se desarrolló muchísimo. Es, digamos, esa película significa prácticamente un quiebre en el sentido de que antes se habían hecho películas del oeste, de Estados Unidos, pero eh, muy opacas, no tuvieron nunca desarrollo. Sí, perdón, las películas del oeste, el western Mm, que se hacía en Estados Unidos desde el nacimiento de una nación, que de Griffith, que fue sí, la más importante, y después como que viene en decadencia y es como un cine B, es un cine clase B, es sí. un cine de no mucho presupuesto, con historias un tanto rebuscadas, pero siempre el mismo tema. Y esto se empieza a revertir el año 37, si mal no recuerdo, con Cimarrón, que fue la primera película western que gana un Ah, Oscar, ya. y luego viene La Diligencia, que es la obra cumbre del cine western y la más importante de John Ford. Una de las más importantes que John Ford fue un gran director. Y realmente esta película significa, como usted muy bien dice, un quiebre entre películas opacas y esta que ya tiene cierto brillo y además significa el surgimiento de un gran actor como fue John Wayne, que en esa película tiene una buena participación. La película es muy simple también y es un tema que muchas veces se ha tocado en el sentido que varias personas están digamos, en un local encerrado o bien en un vagón de tren donde va, en este caso, en una diligencia en el oeste, donde va un médico alcohólico, va un hombre de banco que cuida mucho un maletín, va una mujer De de vida sociedad, liviana, claro, una prostituta y una mujer de sociedad. una mujer de sociedad que con un embarazo que culmina durante la Con un película. parto. Y eso, perdón, doctor, que me detenga ahí, porque fue muy comentado en aquellos años que, como en un western, en una diligencia y más encima con un parto, nadie se entendía que un western. Claro, sí, bueno, hay parto desde los viajes espaciales hasta los trenes, entonces, ¿cómo no podía haber una diligencia, no? Perfectamente. Y además, ¿cómo no podía haber un médico alcohólico? Claro. De tal manera que todas estas hacen un cierto, una trama bastante interesante. Y en mitad del desierto aparece entonces John Wayne, que me parece que se había fugado de una cárcel del oeste también. En Claro, esas cárceles donde el guardiero duerme y el que está preso está muy aburrido y alcanza las llaves. y, y siempre Son con el cosas ataque muy, de los pieles rojas, que digamos, creo que eran comanches estos, no, porque corresponde al indio Jerónimo. A digamos, Jerónimo yo la era verdad que no indígena, no, India, no, porque yo no, claro. Mira, en realidad corresponde al indio Jerónimo, que posteriormente ha sido motivo de estas películas también, que digamos, el jefe de la diligencia al partir desde Nueva México hasta Arizona les dice, oye, el camino ustedes se la arreglan porque nosotros no, aquí no, pero el indio Jerónimo anda por esas partes con su tribu, con su grupo humano.
Así que todas estas cosas llevan y significó entonces el despegue de John Wayne, que posteriormente hizo varias películas más sobre este tema del oeste y, y realmente ganó algunos Óscares. Me parece que Río Hondo y eh, también otras películas, por ejemplo, hay una de una guerra de México con Estados Unidos. eh, bueno, se me escapa el nombre. Total que películas de John Wayne, de western, hay muchas y le dio mucha fama a este hombre, que logró también en el Paseo de la Fama, reconocimientos del gobierno de Estados Unidos, y vivió una vida bastante tranquila y tuvo algunos problemas, dije, unos problemas médicos al final, Bueno, todo el pero mundo ha fue, tenido problemas, doctor. no, Pero mira, hay una mira, cosa, especialmente hoy me parece que leí yo en alguna ocasión que se contaminó con en estas películas del desierto, unas arenas contaminadas cercanas a una central nuclear en Estados Unidos. debe haber sido la película Vórtice de Fuego. Una cosa así. Y también otro artista, no solo él se contaminó, sino que otro artista en otras películas, Susan Hayward también murió de un problema así parecido de un cáncer, un posible cáncer de origen radiológico, Químico o radioactivo. radioactivo. Doctor, lo interesante de esta película que no se comenta mucho es que no está basada en una historia de un western. Esta película no está basada en una historia que alguien contó, Sí, como por ejemplo la película Comanche, que se basa en un indio, ¿cierto? O Jerónimo, o el mismo Cimarrón, sí, sino que se basa en un libro que es bastante docto para la época, que es del siglo XIX, de Guy de Maupassant, que es Bola de Cebo. ya, Ese libro, que tengo entendido lo leer en los colegios, fue el que fue la base del guionista para hacer la película. Entonces, en ese momento hablaba la gente como de un libro tan distante del western, el que llamamos en el francés, se hace un western. ya. Claro, lo que fue la sapiencia del guionista y del director de juntar las piezas para llevarla al oeste. Claro, y posteriormente, en esta misma idea, por ejemplo, la Agatha Christie, la gran escritora de misterio inglesa, también hace una película donde en un vagón van todos estos personajes diferentes. eh, Creo que el asesinato en Crimen del el Expreso Oriente. crimen expreso Oriente, y de ahí se da esta misma trama de varios personajes dispersos que tienen que concluir entonces en este caso en un crimen. Sí, bueno, las historias se van repitiendo, a lo mejor se van adaptando, pero Claro, van quedando por ahí. van quedando por ahí. Así que, Eso es lo bueno, que pero hemos- del western podemos decir mucho, o sea, que ya dijimos que había clase cine B, pero después de la dirigencia no dejó de haber cine B western. ¿Por qué? Porque era un cine rápido, un cine que se consumía mucho en esas décadas, en la década del 40-50 hasta el 60, con títulos que son memorables del western, ¿cierto? O sea, si ya hablábamos de la dirigencia, hablamos de Cimarrón que ganó Oscar, no podemos dejar de hablar o de mencionar por lo menos al bueno, el malo y el feo, por un puñado de dólares, el dólar marcado, y eso que son, digamos, clase A, pero clase B. Mire, sin más lejos, hace unas 2 semanas busqué una película que siempre había querido ver, que la había visto en estas tardes de cine por allá por la década del 60, cuando tenía como 10 años, que se llamaba, para mí, se llamaba Los Sheriff o Los Vigilantes. O sea, finalmente se llamaba Los Magníficos, en la traducción. Ya, Y era muy mala, pero muy entretenida. ya, Por eso me quedó grabar y la encontré el otro día y la pude ver. Entonces había un cine que se consumía muy rápido, que no era tan caro de hacer, no se necesitaban efectos especiales, no se exactamente. necesitaban grandes locaciones, era un trozo de terreno, un par de caballos y la historia. Claro, sin duda. Las cosas simples muchas veces son más trascendentales. Y como usted muy bien dice, estas películas de cowboy, como decíamos acá, o bien del Far West O, o del oeste, o de vaquero, o de vaquero. o de Pero que jovencito. cuando niño uno hablaba más de cowboy, Sí. cowboy. Y también tuvo una trascendencia internacional porque los italianos, por ejemplo, filmaron estos spaghetti western que usted acaba de citar ahí. Pero no donde- no lo filmaron en Italia, sino que lo filmaron en España. En Bueno, España, pero- en la zona de Almería. ¿Por qué? Porque la zona de Almería en España es semejante muy similar, geográficamente muy similar al oeste al oeste de todo. norteamericano. Claro, pero eso revela entonces la trascendencia de estos spaghetti western
donde está el bueno, el malo y el feo, también Sí, en sí, los unos dólares más o por un puñado de dólares. que es la trilogía. Pero Claro. yo pasando Incluso al... los japoneses, fíjate que filmaron también algunas películas también como los japoneses son comercialmente bastante despiertos, entonces también filmaron algunos westerns allá no recuerdo el nombre preciso, pero también hubo unas correrías cinematográficas en Japón. Pero el cine que se hace, el cine western que se hace en España, pero con capitales y con actores italianos, es raro porque aparece Sergio Leone, que después se transforma en uno de los rey Midas del western, Sí, Sergio que ahí Leone. se comienzan a llamar los spaghetti western. Giuliano Gemma, Franco Nero, que se hace muy famoso interpretando a Diango Sí, en el cine. O sea, italianos haciendo de vaqueros norteamericanos en España. O sea, sí. eso es una cosa súper complicada de buena primera, pero que Sí. fue un negocio muy lucrativo Muy para las vulnerable. compañías. Incluso, fíjate que, Víctor, leí en una ocasión que Clint Eastwood hizo un análisis ahí, digamos, a alto nivel. Él pensaba que los Estados Unidos, como algo típicamente de Estados Unidos, hay dos cosas, decía Clint Eastwood. Digamos, el jazz, musicalmente, el jazz es un asunto que nació en Estados Unidos y se ha desarrollado allá, y las películas del oeste, los western. Esas son cosas muy típicas norteamericanas. Los demás son, para Clint Eastwood, eran unas ciertas cosas que habían llegado de Europa, etcétera, que tenían otra explicación. Pero típicamente norteamericano, el jazz y las películas western. Ahí tienen algo más que nos enseña el doctor Alfredo Ramos Guerrero. Hacemos un breve alto y ya volvemos.